Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor. Nuestra clase en este momento es la séptima clase del curso Historia de la Reforma y vamos a estar tratando durante esta clase la teología de la Reforma. Esta materia es un curso de historia de la Iglesia, pero sin duda no podemos dejar de hablar de la teología de los reformadores. De hecho, de cierta forma, hemos hablado acerca de la teología de los reformadores, además de eh, hacer un recuento de los eventos de la vida de cada uno de ellos. Pero es necesario que nosotros pensemos en qué es lo que unía teológicamente a todos estos reformadores. Hemos dicho que, de hecho, ellos no estaban de acuerdo en todo. Cuando hablamos acerca de la Santa Cena, por ejemplo, y vimos cómo eh, Lutero, de hecho, dice que Zwinglio no es ni siquiera su hermano, por causa de tener una visión distinta de la Santa Cena. Vimos que Calvino no estaba de acuerdo con ninguno de ellos dos, pero que Calvino con Bullinger, uno de los que siguió a Zwinglio en Suiza, en Zurich, pudieron hacer un acuerdo entre ellos, pudieron sentarse a conversar, discutir y llegar a conclusiones acerca de la Santa Cena. Así que, ¿qué es lo que une la teología de los reformadores? Y vamos a hablar en esta ocasión acerca de lo que llamamos las 5 solas de la Reforma. Creo que esto es un punto básico de unión entre los reformadores. Pero antes, como siempre, quiero leer la escritura y voy a leer ahora en Efesios el capítulo 2, los versículos 4 al 10. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, en este texto, que comienza con este Pedro, que muchos han dicho es el Pedro más hermoso de la Escritura, porque nos decía que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que anteriormente andábamos siguiendo la voluntad de Satanás, siguiendo la voluntad del mundo, siguiendo la voluntad de nuestra propia naturaleza pecaminosa, pero a pesar de eso, Dios, que es rico en misericordia, nos amó con su gran amor. Y este texto menciona varios de los puntos que nosotros vamos a estar tratando durante esta clase. Menciona la gracia, menciona la fe, menciona solamente Cristo, menciona la gloria de Dios. Entonces aquí nosotros ya podemos ver, aunque es un poquito, que estas 5 solas de la Reforma están fundamentadas en la Escritura y forman parte de una cadena gloriosa que termina en la gloria de nuestro Dios. Entonces, ¿cuáles son las 5 solas de la Reforma? Las 5 solas de la Reforma son, en primer lugar, la sola Escritura, que significa solamente la Escritura, o que la Escritura es el único fundamento. Solo Cristo significa que Él es el único mediador. Sola gratia, sola gracia, que es el único método para la salvación. Sola fide, o solamente la fe, que es el único medio para la salvación.
y soli Deo gloria, o sea, la gloria solamente a Dios, que es el único propósito. Estas 5 solas fueron propuestas como un método de unión del pensamiento de los reformadores algún tiempo después de ellos. Ellos no, cuando ellos estaban trabajando, cuando ellos estaban escribiendo, ellos no pensaban las 5 solas, sino que esto fue visto en un tiempo posterior. Y es interesante que estas 5 solas se entienden o deben ser entendidas a la luz del contexto católico romano, porque estas solas se están en contraposición con la teología romana. Por ejemplo, sola escritura, solamente la escritura, solamente la Biblia, como el único fundamento, está, debe ser entendido a la luz de que la Iglesia romana no considera como fuente de conocimiento solamente la escritura, sino que la escritura, la tradición y la propia Iglesia. Entonces, ante esto, como autoridad, los protestantes, los reformadores dijeron no, solamente la escritura. Estas frases se pueden encontrar en los escritos de los reformadores, algunos en Lutero, en Calvino, también en algunos reformadores posteriores. Una de estas frases no se encuentra directamente en los escritos de los reformadores, sino que sus ideas las encontramos ahí. Por ejemplo, la sola escritura, ciertamente sí es una frase que nosotros encontramos en los escritos de los reformadores. Por ejemplo, en la institución de Calvino, la encontramos en el libro 3, el capítulo 17, el párrafo 8, donde dice: yo conjuro aquí a todos los que temen al Señor, para que, ya que ellos saben que es necesario tomar como regla verdadera de justicia la escritura sola, diligentemente y con corazón humilde consideren conmigo el modo como se puede conciliar la escritura consigo misma sin andar con sutilezas. O sea, él está diciendo aquí, todos los que sirven al Señor, busquen cómo conciliar la escritura con la escritura. Está ofreciendo aquí una regla de interpretación. Y esto es así, hay que conciliar la escritura con la escritura, porque la escritura es la única autoridad. No es la iglesia quien nos interpreta la escritura, sino que es la escritura quien nos interpreta la escritura. Entonces dice que los que temen al Señor saben que es necesario tomar como regla verdadera de justicia la escritura sola. Y ahí encontramos la frase sola escritura. Entonces esta frase la encontramos en Calvino, la encontramos por ejemplo en 1536 en las obras de Martin Bucer. La frase sola gratia la encontramos por ejemplo en las obras de Andreas von Karstadt, antes de que él fuera un radical, antes de que se radicalizara, ya encontramos esta frase en su disputa de 1519. En el comentario a los evangelios de Martin Bucer, en 1536, también encontramos esta frase. El reformador Pedro Mártir Vermigli también la usa en sus clases sobre Romanos. Wolfgang Musculus la usa en sus clases sobre Gálatas y Efesios. Casparo Levianus también la usa en sus clases sobre Romanos en 1579. Calvino también defiende esta noción, aunque no usa la frase, defiende la idea de la sola gratia en el libro La Institución, en el libro 2, el capítulo 3, el párrafo 11, donde él está argumentando la idea de que para la justificación Dios nos da una gracia que coopera. Quizás luego lo mencionemos
un poquito mejor cuando hablemos acerca de esto. La frase sola fide es usada por Lutero en su comentario a Gálatas 3. También la usa en sus clases sobre Gálatas. En 1521, Philip Melanchthon, que es el discípulo y el seguidor de la obra de Lutero en Alemania, la usa también en su Loci Communes, que es como su obra de teología sistemática. Karlstadt también la usa en 1519. La encontramos también en François Lambert, en Johannes Oecolampadius, que es un reformador suizo, en Martin Bucer, Heinrich Bullinger. Calvino también la usa y también la encontramos en la confesión de Augsburg, que es una confesión de fe luterana. En el Catecismo de Heidelberg, fue escrito en 1563, también usa la frase sola fide en la pregunta y respuesta número 60. La frase solo Cristo y solo Deo Gloria no se encuentran claramente en los escritos de los reformadores, aunque la idea está en ellos. Somos salvos solamente por Cristo y todo tiene el propósito de glorificar a Dios. De hecho, así comienza la confesión o el catecismo mayor y menor de Westminster, cuando nos pregunta cuál es nuestro propósito, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Algunos historiadores trazan la historia de estas frases al libro Historia de la Reforma de Marle de Aubigne, no sé muy bien cómo se pronuncia el francés, una obra que recientemente fue traducida al español y me parece que la publicó la editorial Peregrino. Entonces, estas frases, o estas que llamamos solas de la Reforma, ¿son bíblicas? Eso es lo que primero tenemos que preguntarnos. Y yo creo que sí. Comencemos entonces pensando en la sola escritura. Dijimos, esta hay que entenderla en contrapartida con el pensamiento de la Iglesia romana. ¿Qué es lo que cree la Iglesia romana? Lo mencioné anteriormente. Las fuentes de conocimiento para la Iglesia son la Escritura, la tradición de la Iglesia y la Iglesia misma. Entonces la Escritura es inerrante, dicen ellos. La tradición de la Iglesia también es inerrante. Y la Iglesia tiene que interpretar la Escritura y la tradición. La tradición de la Iglesia no es como nosotros entendemos como las tradiciones, ¿sí? La tradición de ir a peregrinar a algún lugar, no. La tradición de la Iglesia en la teología romana quiere decir las decisiones de los papas y los concilios. Entonces la Iglesia tiene esta fuente, la Biblia, tiene la tradición, pero la Iglesia y especialmente el Papa tiene el poder y la autoridad para interpretar esto que ha sido dicho. Entonces, al final, si el Papa o la Iglesia es la única que puede interpretar la Escritura y la tradición, se transforma más bien en una sola Iglesia, porque ellos son quienes nos dicen cómo interpretar la Escritura. Pero los reformadores decían, no, la autoridad final no es de la Iglesia, tampoco es la tradición. De hecho, Lutero lo dice así cuando está en la Edita de Worms, los concilios se han equivocado muchas veces, sino que solamente la Escritura es nuestra única regla de fe y de conducta. Este debe ser quizás el punto principal o el punto fundamental de la Reforma. Cuando hablé acerca de el por qué se produjo la Reforma, hablé del contexto de la autoridad. Sacar o quitar la autoridad del Papa para colocarla de vuelta en la Escritura, que es donde debe estar. Podemos leer, por ejemplo, en 1 Corintios 2.
del 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. También podemos leer en Isaías 8, el versículo 20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, en estos dos pasajes que hemos leído, el segundo, en Isaías, nos dice a la ley y al testimonio, a lo que está escrito, a lo que Moisés nos legó. Eso es lo que a eso es lo que hay que ponerle atención. ¿Por qué? Bueno, ahí en 1 Corintios nos dice que nosotros, Dios se ha revelado lo que puede ser conocido acerca de Él, lo que Él nos ha concedido, puede ser conocido solo porque el Espíritu Santo ha hablado y ha dado sus palabras a los apóstoles. Dice que el hombre no conoce las cosas de Dios, sino que solamente el Espíritu conoce las cosas de Dios, y el Espíritu entonces da a conocer estas palabras no con sabiduría humana, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. O sea, aquello que nosotros hemos recibido de los apóstoles son las palabras que el Espíritu Santo les ha dado. Y aquí entonces nos da esta idea de que el hombre no puede conocer los pensamientos de Dios, sino que es solamente Dios quien nos da sus pensamientos por medio de la inspiración. La Escritura nos va a decir que el Espíritu Santo inspiró, que movió a hombres santos para que ellos escribieran las palabras de la Escritura. En 2 Timoteo 3, versículos 15 al 17, dice, o más bien desde el 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo aquí entonces le está diciendo a Timoteo que él persista en aquello que él ya sabía, en aquello que él aprendió desde niño, que eran las sagradas escrituras, aquello que está escrito. Porque solamente las escrituras lo pueden llevar a conocer la salvación. Y no solamente a conocer la salvación, sino que solamente las escrituras preparan al hombre para toda buena obra. O sea, que la escritura es suficiente, no necesitamos nada más que la escritura. También en Juan 5, versículo 39, el Señor Jesús dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las
escrituras. Nada más, solamente las escrituras. Y Romanos 15, el versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. O sea, todo lo que se escribió fue para nosotros. ¿Para qué? Para que las escrituras nos den paciencia y nos consuelen. Entonces, este poder tiene la escritura, un poder que no tiene ni la tradición de la iglesia, ni la iglesia misma o el papa. Entonces, la evidencia bíblica nos muestra que la escritura se encuentra sola, que el medio que nos ha dado Dios para que nosotros le conozcamos y para que conozcamos su voluntad es la escritura. No necesitamos entonces de la iglesia, no necesitamos de otros hombres para que ellos nos interpreten la escritura y entonces su interpretación sea obligatoria para cada uno de nosotros. En los textos que nosotros leímos vimos que la inspiración es plenaria, eso quiere decir, la inspiración, Dios no solamente inspiró hombres dándole ideas acerca de Dios, sino que les dio sus palabras. No palabras de sabiduría de hombres, sino las palabras que da el Espíritu. Dice Pablo ahí en 1 Corintios 2. En primera de Timoteo, en 2 Timoteo 3:16, nos habla de la escritura como siendo soplada por Dios, inspirada por Dios. Dios nos dio las palabras de la escritura. En primera de Timoteo 3:15 dice, o 14:15, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. O sea, Pablo está escribiendo esta carta para que Timoteo la lea y sepa cómo debe vivir, cómo debe conducirse en la iglesia de Dios. Nuevamente, la escritura, no otros hombres. En Efesios 4, versículos 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, estos son los medios por cuales la palabra de Dios es revelada en la Escritura. Entonces, la Escritura se hace realmente conocida para nosotros por medio del Espíritu Santo y es proclamada por la Iglesia. La Iglesia solamente debe repetir lo que el Espíritu Santo nos ha dado por medio de los hombres que Él inspiró. Dios dio entonces los profetas, apóstoles y profetas como aquellos que escribían la Biblia, y nos ha dado pastores y maestros para que ellos nos enseñen lo que dice la Escritura. Pero la autoridad de los pastores y maestros solamente existe cuando ellos nos dicen o nos repiten lo que la Escritura nos ha dicho. Entonces la autoridad, el único fundamento es la Escritura. Solamente la Escritura. Pero también otra frase de estas 5 solas es solo Cristo. Él es el único mediador. Y esto nosotros lo encontramos entonces en contraposición con la teología católica, que nos habla de nuestros propios méritos y la mediación de los santos, además de la mediación de Cristo. Nuestros méritos y los santos, incluyendo ahí a María, sirven para mediar en nuestra salvación.
tal como el Señor Jesucristo. La teología protestante no hay ningún otro medio sino el Señor Jesucristo. Solamente sus méritos nos proveen salvación. Solamente la perfecta obediencia de Jesús hace que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones del pacto. Porque dice Efesios 1, nosotros hemos sido redimidos por su sangre, dice el versículo 7. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Nosotros no somos justos. Cristo es justo. Y es por eso que Dios nos puede mirar como personas justas, porque la justicia de Cristo nos es imputada. Dios nos declara justos porque Él declara que nosotros tenemos la justicia del Señor Jesucristo. Romanos 5, los versículos 17 al 19, dicen, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea, es por la obediencia de uno, del Señor Jesucristo, es que nosotros somos hechos justos. O sea, no hay ningún otro intercesor. Los santos, así llamados santos, nosotros mismos, María, no hacen nada para que nosotros seamos justos delante de Dios, sino que solamente Cristo. Hebreos 1:5 nos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Luego el 13, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Luego en el 2:9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y luego en el 6, versículos 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Luego, 7, 23 al 28. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Luego, continuamos en Hebreo capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Siguiendo en el capítulo 9, versículos 25 al 28.
y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces el autor de los Hebreos va a mostrar de forma muy clara durante toda su carta que nosotros somos salvos solamente por los méritos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, estando glorificado a la diestra del Padre, siendo justo en cuanto a su encarnación, no pecó nunca, sino que obedeció los mandamientos. Luego también obedeció de forma pasiva, recibiendo el castigo de Dios en un sacrificio perfecto, no como el sacrificio que realizaban los sacerdotes en la antigua alianza, donde incluso ellos tenían que hacer sacrificio por sus propios pecados. El Señor Jesús no. Realizó un solo sacrificio y un solo sacrificio perfecto, eterno, que nos garantiza la salvación sin necesitar de nada más que sus propios méritos. Solamente Cristo nos enseña la Escritura. Solamente Él tiene el poder para librar a los hombres de sus pecados. Solamente por medio de su justicia imputada a nosotros, nosotros podemos disfrutar de las bendiciones del pacto. No por las ofrendas, no por la justicia de otros hombres, no por la intercesión de la Virgen o de los santos, no por medio de pagar indulgencias, sino que solamente por la obra del Señor Jesucristo. Él es el único mediador. Nos va a enseñar la Escritura. Pero también la Escritura nos enseña que es solamente por gracia. Sola gratia. O sea, la gracia es el único método que Dios nos ha dado para la salvación. Y esto nosotros lo podemos contraponer al pensamiento de la iglesia romana, donde ellos ciertamente dicen, claro que sí, es por gracia. Pero en la idea de ellos, la gracia es ofrecida a todas las personas. Por causa de la gracia, todas las personas son capacitadas. Pero ahora las personas tienen que, porque han sido ya limpiados de su pecado original, por esta gracia que les he dado a todos, ellos tienen que recurrir a la iglesia y a los sacramentos ofrecidos por la iglesia para poder llegar a la salvación. En cambio, la Escritura nos va a decir que Dios nos da la salvación por gracia, como un favor que nosotros no merecimos. Romanos 3:23 es un texto conocido donde nos dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero quería leer este texto que dice que la paga del pecado estoy buscando. Romanos 6:23, perdón. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Perdóneme el desliz.
Entonces la paga del pecado es la muerte. Lo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados es la muerte. La paga, o aquí la frase es el salario, está relacionado con merecimiento. Cuando yo firmo un contrato para trabajar, yo digo, yo voy a trabajar estas horas diarias durante tantos días en el mes. Y entonces por todo esto que yo trabajo, ustedes me van a dar, o el empleador me va a dar, un salario, un sueldo. Entonces lo que el pecado merece es la muerte. Ahora, la dádiva, la gracia de Dios es la vida eterna. La dádiva o el regalo no es algo que se merece, sino que en realidad es un favor. Y un favor, por definición, no es merecido, sino sería el salario.